parte 2 de India, el país de las estafas. Así que bueno, yo me imagino que como, no sé, yo me quedé con la intriga de ver qué es lo que le había pasado en el segundo video a esta familia. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen, no voy a decir más nada, vamos. Si creías que la historia anterior era una locura, prepárense, porque aquí viene la peor estafa de todas. Después de un día de pesadilla en Varanasi, nuestro plan seguía en pie, ir al Kumbh Mela, el festival más grande del mundo. Un amigo que ya había estado... Fíjense cómo lo resalta ella, ¿no? Que dice el Kumbh Mela, el festival más grande del mundo. O sea que, nada, sabés el quilombo en el que te estás metiendo, sabés a dónde estás metida, sabés lo que va a pasar, los millones de personas que van a ver en ese lugar. Nos recomendó a su super guía de confianza. Nos dijo que era de... Ahí está, miren, acá ella dice, acá voy a tomar ese pedacito, que me interesó. Dice que un amigo les recomendó un guía de confianza, ¿sí? Un guía de confianza. 10, y que con él no habría ni un solo problema. Nos vendió la idea de un glamping de lujo, y por 30,000 rupias, que para los que no lo sepan es una cantidad ridícula de dinero para India, nos prometió una experiencia increíble. Pero man, ¿qué onda? ¿Cómo volvemos a lo mismo? O sea, está yendo justo digamos, a la temporada top, vamos a decir. ¿Sí? Es como si fuera lo top, lo más alto de la temporada, ustedes están yendo y no pretendés que te cobren precios altos. O sea, es como en tu trabajo. Si vos no trabajás nada, no podés pedir mucho, pero si tenés muchísimo trabajo, cuando aumenta la demanda de laburo, ¿no? Es así en todo el mundo, yo creo. Mínimamente vos vas a aprovechar ese momento para mejorar tu salario, qué sé yo, para pedir un aumento, o como estas personas, es un evento que ella lo dijo en el primer video, que pasa cada 144 años, o sea que es el momento para hacer dinero para ellos. No hay otro, no sé, qué sé yo. A ver, seguimos analizando, a ver. Increíble. Nos mandó fotos, videos, todo. Pero aquí empezó la red flag. Nos insistía día tras día que teníamos que pagar todo por adelantado. Nosotros queríamos dar solo... Ok. Bueno, creo que esto ya, no sé, es algo de sentido común, ¿no? Yo me acuerdo que cuando viajé a India teníamos que contratar un guía, hubo una búsqueda, se analizó, hablábamos con uno, hablábamos con el otro, fue mucho tiempo, fue mucho tiempo. Y así todo, este guía era malísimo, y que cobraba mucho el loco, ¿eh? Y bueno, la cosa que al final, cuando, no puedo decir ni al final, cuando ya empezamos nomás, ahí nomás, ya el loco queríamos que le pagamos por adelantado. Y no, ¿por qué por adelantado? Dame el servicio y después yo te pago. ¿Por qué te tengo que pagar antes? Supuestamente vos ya tenés un dinero destinado para hacer todo esto. Bueno, en definitiva, nosotros no le dimos un peso por adelantado y esto no lo tienen que hacer nadie, absolutamente nadie, no importa en qué parte del mundo, no importa. ¿Cómo vas a pagar por adelantado por algo que nadie te asegura nada, por alguien que no te da nada? Esto es como la reserva de Booking, no recibiste ni siquiera la confirmación, qué sé yo, y ¿cómo? No entiendo, la verdad que hay cosas que yo no entiendo acá. Pero bueno, está bien. Seguimos, a ver. Puede ser inocencia, ¿no? O qué sé yo. Gente buena que no está acostumbrada a eso, bueno. una parte, pero no, tenía que ser todo. Eso fue nuestro error. Después de la pesadilla que vivimos el día anterior, yo decidí no ir. Por mi salud mental, no iba a aguantar estar entre 50 millones de personas Ok, acá ella misma lo dice. 50 millones de personas, ¿no? Un quilombo hermoso. en un solo lugar. Me quedé en el hotel en Varanasi, esperando a mis papás y a Martin, que sí decidieron irse a Prayagraj, donde se celebra el festival. El trayecto se supone que duraba 2 horas. Les tomó 7. O sea, vas a un lugar donde va a haber 50 millones de personas. Según lo que ella dice, yo estoy tomando todas las palabras que ella dice. No estoy metiendo nada, no estoy inventando nada. Eh, y claro, ¿cómo no va a tardar ese tiempo? No. ¿Es así? ¿No te queda otra? ¿Estás obligado? 7 horas de tráfico, caos y locura. Y cuando finalmente llegaron, descubrieron la verdad. No había glamping de lujo, no había reservación, no había nada. Todo había sido una mentira. Nuevamente, no sé, volvemos a lo mismo. Esto es como la reserva de Booking, ¿sí? Pero es que no sé por dónde reservó. Ni siquiera es, qué sé yo, es culpa de la gente. No es culpa. Yo de última el que culpo es el amigo. Hace un reel
con la cara de tu amigo y echarle la culpa. Hacer que tu amigo pague toda esa plata que te hicieron perder. Pero esto lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer un francés de Francia, sin ir más lejos, ¿entendés? Como todo por teléfono, pagame, 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 estas son las fotos, bla, 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 y bueno, nada. Y ella misma dice, fue el error de ellos. No sé dónde está la verdad que no sé, no me cierran. Es muchas cosas que están mal. Este tipo nos había estafado desde el día 1. Mi esposo y mis papás terminaron durmiendo en una tabla. Sí, una maldita tabla. Y lo más chistoso de todo es que tuvieron que compartirla. Imagínense esta escena, mi esposo y mis papás, apretados en una tabla en medio de la nada, después de haber pagado una fortuna por un lugar que no existía. Obviamente no se quedaron otra noche. Al día siguiente se regresaron a Varanasi sabiendo que habían perdido todo ese dinero y que no había ninguna experiencia, ni festival de lujo, ni nada. Y lo más loco de todo es que ni siquiera estaba en la locación. Bueno, acá ella dice otra cosa, ni festival de lujo. El peregrinaje se hizo, qué sé yo, no sé. No, veo muchas cosas negativas, veo mucho ataque, pero al mismo tiempo veo mucha culpa de ellos mismos. Todo lo que les sucedió fue porque ellos lo generaron. Temporada alta, vas a un lugar en el cual va a estar explotado, hay que revisar las reservas. No le pagues a nadie sin antes tener un recibo, algo, o algo de confianza. Tu amigo, es culpa de tu amigo. Y esto de que no hubo ni festival, el festival se hizo. El peregrinaje se hizo. Bueno, a ver. Que nos había dicho. Todo era falso. Bienvenidos a la India. Porque sí, fue un fraude, una locura y un desastre, pero también fue una aventura que nos hace llorar de risa. Al final, esas son las historias que nos llevamos, las que nos enseñan, las que hacen que cada viaje sea inolvidable. No nos arrepentimos de nada. Si creías que... Ok, yo, bueno, y ahí termina el video, ¿no? La verdad es que lo único que puedo decir es que, gente, investiguen. Van a visitar un país como ellos, ¿no? Que tienen muchísima experiencia. Investiguen, sepan al lugar donde van. Si va a estar súper poblado como en ese momento, que hay no sé, toda la gente va porque es su cultura. Vuelvo a repetir, India tiene 1.400 millones de habitantes. La última vez, o en el 2001, fue 70 millones en 3 semanas. En 3 semanas ya dijo 50 millones que iba a haber ese día. No sé si para mí menos, ¿no? Puede ser que haya unos 20 millones, por ahí, un poquito ahí. Pero, nada, es que sabés todas las banderas rojas posibles, pagar por anticipado, eh, no sé, querer ir a un lugar en el cual estás súper, súper, no sé, con muchísima gente y obviamente te va a tomar más tiempo todo. Qué sé yo, no sé. Sinceramente a mí, esto me parece más que nada puedo decir, un gran porcentaje de culpa de ellos, ¿sí? Falta de investigación, falta de no sé, qué sé yo, de hacer, pagar cosas sin nada, sin tener un recibo o algo, qué sé yo, lo mínimo para asegurarte el lugar donde vas a dormir. Sumado el estrés que lleva, que bueno, estaba con los padres también. La verdad que hay muchas cosas que bueno, es mi opinión, ¿no? Por ahí yo me estoy equivocando, qué sé yo. Eh, Seguramente que me estoy equivocando. No sé qué piensan ustedes, no sé qué es lo que ven ustedes, pero verdaderamente a mí, esto me parece que yo te puedo decir que un 80% es toda tuya, ¿eh? Es toda tuya. La estafa, sí, la estafa del loco que le recomendó un amigo. Esa te la puedo agarrar, si querés, para ser bueno. Pero todo lo demás es culpa de ellos. ¿Qué te puedo decir? El tráfico, sabés que está un montón de gente. Pero bueno, nada, son cosas que pasan y es por eso es muy importante que tienen que investigar, investigar. Ustedes si van a una peregrinación como esta,
No tienen que ir simplemente por sacarse las fotitos, sonreír y estar ahí, no, investiguen, investiguen porque les pasan estas cosas. Y puede ser peor todavía. Así que bueno, gente, de esta manera los dejo. Espero que les haya gustado el video. Déjenme su opinión, quiero saber qué es lo que piensan, si es que están de acuerdo conmigo o no. Pero bueno, en definitiva, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils.